Yo voy a compartir un poco mi experiencia y la introducción al tema de fotónica, ¿no? Que es la ciencia de la luz, que es lo que yo he estado viendo en estos años aquí en Brasil. Bien, entonces en esta primera diapositiva lo que yo presento son unos 6 objetos que emiten luz. Y yo creo que esta imagen representa muy bien lo que estudia todo lo que es fotónica, ¿no? Todo lo que es óptica, digamos, que es la manipulación de la luz. Porque cuando nosotros queremos manipular luz, nosotros tenemos que ya trabajar con materiales, tenemos que hacer una ingeniería en estos fenómenos que permiten producir la luz, trabajar con nuevos objetos, digamos, ¿no? Con nuevos objetos que nos permitan perfeccionar y luego hacer que la luz apunte hacia un lugar que nosotros queremos que apunte para que nos dé información, tal vez aplicaciones médicas, tal vez que nos permita transmitir información, tal vez que nos sense si estamos alumbrando un objeto desconocido, nos da información sobre si es una contaminación o si es una energía, ¿no? Entonces, me parece que esta foto es muy representativa cómo estamos actualmente, ¿no? Después de varias décadas. Y parece una foto media lúdica, ¿no? Un poco infantil, pero realmente para tomarla y producirla ha sido una gran evolución de nuestra tecnología como especie humana. ¿Qué es la luz? Entonces, hablar de fotónica es hablar de la luz, ¿no? Hablar de la manipulación de la luz, la creación, pero ¿cómo nosotros la entendemos? Sabemos que la ciencia es una herramienta que nos permite modelar e interpretar la naturaleza, ¿no? Cada vez nos acercamos más. ¿Por qué? Porque nosotros podemos reproducir los fenómenos, controlar los fenómenos y obtener resultados que nos beneficien a nuestra vida, ¿no? Entonces, dentro de toda esta evolución de la revolución científica, digamos, la revolución del conocimiento científico, de los antiguos, desde el mundo antiguo, digamos, ¿no? Una visión eurocéntrica diría los antiguos romanos, ¿no? Los griegos, ¿no? Entonces, pero también desde nuestro continente Abya se ha venido haciendo, valorizando la luz como una fuente de vida. Nuestro dios era el sol, Inti, ¿no? Y se hacía una serie de elementos ópticos como espejos. Bueno, desde un punto de vista científico se puede observar la evolución del conocimiento y la manipulación de la luz en esta gráfica, ¿no? Tenemos una óptica geométrica que digamos es la más fundamental, la más básica de cómo nosotros podemos entender la luz, como si fuera un rayo rectilíneo, ¿no? Como si fuera un rayo perfecto que viaja justamente en línea recta y que ante una superficie se refleja, ¿no? A medida que nuestro conocimiento va evolucionando, los seres humanos van observando más la naturaleza, ven que la luz también tiene una naturaleza ondulatoria. Quiere decir, si nosotros ponemos, por ejemplo, una rejilla, se va a formar un patrón de difracción, un patrón de refracción, de difracción, al otro lado de la rejilla, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que la luz, estamos cruzando una esquina de una cuadra, de un edificio, y vemos que hay luz al otro lado, nosotros sabemos que hay una fuente de luz porque, digamos, la luz también alumbra hacia el lado donde hay sombra, digamos, no se puede ver una delimitación de la sombra exacta del edificio, pero también hay una parte luminosa que va más allá, ¿no? Porque, digamos, la luz dobla las esquinas, hay una difracción en cada borde, ¿no? Entonces, esa es la parte de la naturaleza ondulatoria de la luz. No es exactamente una línea recta, va evolucionando el pensamiento, la forma como se entiende. Después, ya en el siglo XVIII, con las contribuciones pues, de Maxwell y de una serie de teóricos que van apareciendo ahí, grandes personajes, se va entendiendo la luz como una onda acoplada, ¿no? Ya tenemos un campo eléctrico, tenemos un campo magnético, e inclusive estos campos están acoplados y tienen que ver con la electricidad y tienen que ver también con la luz, tienen que ver con el mundo de las ondas. Entonces, digamos, ahí ya las cosas se van complicando, ¿no? Ya la luz no es algo tan sencillo como una línea recta o simplemente ondas, como cuando uno tira una piedra en una laguna calmada y ven la propagación, las ondas en la superficie del agua, ¿no? No, no, ya es algo más complicado. Tiene dos magnitudes vectoriales, ¿no? El campo eléctrico y el campo magnético que interactúan entre sí y que pueden viajar en el vacío. Ahora sabemos que obviamente a partir del siglo XX, con las nuevas interpretaciones dadas por Max Planck, la aplicación de estos cuantos de energía,
por un joven Albert Einstein en 1905, en sus artículos que publicó sobre el efecto fotoeléctrico, sabemos que la luz no es solamente digamos, una onda acoplada de dos magnitudes vectoriales, sino también se comporta como partículas, entonces tiene una naturaleza dual, que puede ser explicada también por la llamada función de onda, ¿no? Que ya entra al terreno de la óptica cuántica, ¿no? Y eso es también ya, digamos, lo que se viene utilizando desde un punto de vista de óptica teórica. Entonces son los fenómenos basados en características de la mecánica cuántica, ¿no? Y es un campo nuevo de la física que aparece en todo el siglo XX y que hasta ahora está siendo estudiado. Muy bien, entonces, ¿qué es la fotónica? Podemos decir que la fotónica incluye el estudio, la generación, la propagación y el control y detección de la luz, ¿no? Entonces, la luz es parte del espectro electromagnético, no es algo diferente, solo que tiene la particularidad que en un rango visible, nuestros ojos, nuestro organismo, puede ver, ¿no? Puede ver en un rango bastante estrecho, aproximadamente entre 400 a 700 nanómetros de longitud de onda, nosotros podemos ver la luz. Cuando tiene más de 700 nanómetros ya estamos en el lado del infrarrojo, ya estamos bien, ya no vemos la luz, pero la sentimos, ¿no? La sentimos en forma de calor, porque el sol emite bastante este tipo de radiación también. Pero la fotónica, la óptica, la ingeniería, que es la ciencia que trabaja con la luz, no solo está en el rango visible, ¿no? Va desde el lado, digamos, de unos 50 nanómetros hasta unos 500 micrómetros, ¿no? Ese es, digamos, el rango de la fotónica, ¿no? Claro, la luz, cuando decimos luz, generalmente nos referimos al rango visible. Entonces, hay varios dispositivos que se han creado dentro, porque esto es una realidad, esto es una ingeniería ya bastante, digamos, de avanzada, ¿no? Que es como una evolución de la electrónica. Hay dispositivos, como hay dispositivos electrónicos de alta capacidad que ustedes tienen en su celular, por ejemplo, ya también están saliendo dispositivos fotónicos, y hay muchos de esos, ¿no? Como los láseres, los LED, los fotodiodos, las celdas solares, las fibras ópticas, antenas ópticas, etc. Entonces, ¿cuáles, digamos, los hitos del desarrollo de la óptica y de la fotónica? Lo van a ver en todo video que ustedes ponen en YouTube, ponen fotónica, historia, etcétera, enter, y van a ver estos tres hitos. Primero, la invención del láser. ¿Qué es el láser? El láser es una fuente de luz coherente, es decir, tiene unas propiedades específicas muy particulares. Es una fuente, digamos, colimada, es decir, tiene, digamos, una alta potencia, entre comillas, quiere decir que se acumula en un punto bastante pequeño, ¿no? Viaja en línea recta y es una fuente coherente, lo cual permite que tenga propiedades fasoriales particulares, ¿no? Lo cual le permite transmitir información. Entonces, en los 60, ¿para qué servía el láser? No sabían para qué. Era la solución a un problema que todavía no existía. Entonces, en los años 70 y 80 ya se empiezan a fabricar fibras ópticas, porque decían, no, esta fuente de luz puede servirnos para mandar información de un extremo a otro. Entonces estaban viendo en dónde transmitir la luz, porque saben, si tú apuntas la luz desde tu cuarto para afuera, lo más probable es que choque con la pared y al otro lado no lo vean. Entonces tiene que haber algún mecanismo que permita llevar la luz desde tu casa hasta otro lugar y ahí transmitir información. Entonces empezaron a buscar lo que llamaron fibra óptica, ¿no? Porque justamente era fibra de vidrio. Y en los años 70, 80 llegaron hasta pérdidas del orden de 0.5 decibeles por kilómetro, lo cual ya dio luz verde a las aplicaciones comerciales con fibra óptica y láser. Ya finalmente hay una aplicación. En los años 80 y 90 se produce también una revolución, que es la revolución de la microelectrónica, es decir, la manufactura de circuitos integrados. Es el flujo de fabricación de los transistores, de los microchips, los dispositivos que tenemos en todos los aparatos electrónicos que hay, tienen circuitos integrados. Y ellos se producen en escala, se producen en masa, millones. Y es muy caro, necesitan equipos muy caros para fabricarlo. ¿Cuándo empezó esa técnica de microfabricación tan precisa y tan exacta? En los años 80 y 90 con el flujo de fabricación CMOS. Bueno, un poco más de historia, lo vamos a pasar rápido porque esto es un resumen, ¿no? En los años de 1840 ya se ve el principio del guiamiento de la luz. En el 1917, Albert Einstein habla sobre el proceso de emisión estimulada de la luz, ¿no? En 1921 recibe el Nobel por efecto fotoeléctrico. En los años 60 se crea el láser con Thomas Maiman, Theodore Maiman en Hughes Labs. Luego, en 1965,
se produce la primera fibra óptica por una empresa no norteamericana, sino alemana, ¿no? Por Manfred Borner en Telefunken. Pero tenía altas pérdidas, ¿no? De todas maneras ya el camino estaba trazado. En 1970, Maurer, entre otros, producen una fibra óptica de 20 decibeles por kilómetro, que eran unas pérdidas inmensas, pero ya estaba dando luz verde para la aplicación en comunicaciones, y también se forma la empresa Corning, ¿no? Que es la, Me parece que digamos, la que tiene el monopolio. ¿Disculpa? Bueno, la que tiene el monopolio en fibras ópticas es Corning. Bueno, luego en 1979 se logra una fibra mucho más, de mucha menor pérdida. En 1992 se logra el amplificador de fibra, porque la fibra, aparte, aún con esa pérdida, no podía llegar a distancias tan grandes. Entonces se necesita un amplificador, digamos, óptico, que amplifique la luz que viaja dentro de la fibra para llegar a distancias más largas. Entonces se hace posible la comunicación intercontinental en 1992 con los amplificadores por fibra dopada con helio por la Universidad de Southampton en Bell Labs. Luego pasó a ser Alcatel, etc. Bien, entonces, brevemente, acá tenemos, por ejemplo, cómo funcionan los láser, ¿no? Las fuentes. Sabemos de que estas fuentes se producen a partir de una emisión estimulada, producto de la energía que nosotros damos a una unión PN, por ejemplo. Acá se puede ver el ejemplo de un láser Fabry-Perot con una estructura de diferentes capas de aleaciones semiconductoras, arsenuro de galio, aluminio, dopadas con P, dopadas con N, es decir, con huecos o con cargas positivas o con cargas negativas. Se le aplica un campo eléctrico, se le juega una fuente de luz bastante básica, obviamente que no es coherente, pero esta unión emite una serie de luz coherente, ¿no? De luz coherente a partir de una emisión estimulada, que son los saltos de los decaimientos energéticos de los electrones, de una banda de conducción a la banda de valencia, ¿no? Entonces ese es el principio de estimulación. Bueno, el láser justamente es una amplificación de luz por radiación de emisión estimulada. Jorge, quería hacerte una observación. En tu pantalla aparecen unos cuadros oscuros. Me parece que es porque tienes algunas ventanas abiertas de otro programa. Creo que sí. No, es no sé cómo, es del Zoom, ¿no? Del Zoom, no sé cómo, pensaba que no lo veía. Ahora se Ah, puede, ok. Jorge, descárgatelo como PDF y preséntalo como PDF. pero tengo 11 minutos nada más, no tengo muchas diapositivas que hablar. Faltan 9 minutos ¿Ya vas a terminar? y no tengo creo que faltan unas 5 diapos, 5 o 6 diapos. O 7, 6, creo, 6 diapos, algo así. Y Ok. acomódalos nomás pues a un costado para que puedas terminar. Claro. Entonces, ¿está bien ahí? ¿Está bien ahí, no? ¿O no? ¿Pueden Lo ver? baja está mejor, abajo está en blanco, mira la diapositiva. Claro. ¿Y arriba no se puede ver nada? Arriba estás tapando, creo, un texto que hay por ahí. Ahí. Ajá, ahí está mejor, creo. Y ahí ya Sí, así tapas. está mejor. Ya, bacán. Entonces luego luego voy a subir estas barritas para mostrarlo de abajo. Bien, entonces esta es la fibra óptica. La fibra óptica tiene el principio, que es el principio de reflexión interna total, que fue demostrado ya desde el siglo XIX por una fuente de luz, por, digamos, rayos de luz que se quedaron atrapados en un flujo de líquido, ¿no? Entonces esa es una observación experimental, ¿no? Es una observación de la vida real, y fue teorizado, obviamente, y desarrollado para que pueda ser utilizado con los láser, ¿no? Entonces tenemos un cono de aceptación, tenemos un núcleo y tenemos una cobertura, ¿no? Es un cladding, le dicen en inglés. Entonces, obviamente dentro de este cono de aceptación entra la luz con cierto ángulo de inclinación respecto al eje óptico y se queda atrapado dentro del núcleo y puede viajar. Y hoy esa es una característica de todo, no solo de la fibra óptica, sino de todo guía de onda, ¿no? Generalmente el índice del núcleo es mayor que el índice de refracción del núcleo es mayor que el índice de refracción del medio del recubrimiento, y el mayor que el índice de refracción del aire, que es 1. Y a partir de ahí se tiene un valor que es la apertura numérica, que es una característica muy importante para la fibra óptica y para otros guías de onda también. Bien, entonces acá es lo que en la parte de acá, yo estoy presentando en esta figura el modo de propagación
en el núcleo de una fibra óptica, ¿no? ¿Por qué? Porque el color rojo indica mayor cantidad de energía y azul menor cantidad de energía. Entonces podemos ver que la energía de la luz se encuentra en el centro, ¿no? Porque digamos es el modo fundamental. Siempre la luz viaja en un guía de onda por medio de modos, ¿no? No va de una forma continua, sino va de una forma discreta, es decir, con ciertas soluciones específicas, soluciones geométricas, ¿no? Soluciones espaciales, que obviamente tienen una correspondencia en una solución matemática. Bueno, esta es una guía de onda, en este caso no es cilíndrica, sino es rectangular, que es muy utilizado en los circuitos integrados, y acá tenemos los modos, por ejemplo, ¿no? Este es el modo T, que es el modo transversal eléctrico, donde principalmente el campo eléctrico dominante se encuentra en el sentido horizontal, ¿no? Y este es el modo TM, que es el modo del campo, es el transversal magnético, en donde el sentido del campo magnético del campo eléctrico se encuentra en sentido vertical. Como podemos ver, tienen distribuciones diferentes, ¿no? Lo cual corresponde a modos distintos. Bueno, el siguiente es el flujo de fabricación CMOS, ¿no? ¿Cuál es el flujo? El flujo de fabricación CMOS es microfabricación en tecnología planar. Es decir, tenemos estas obleas de silicio que son procesadas, digamos, son pasadas por un proceso de oxidación, de deposición de nuevos materiales, pasan por un proceso de fotolitografía o un proceso de ataque de iones, ataques químicos. ¿Para qué? Para producir estas cositas acá, ¿no? Que son guías de onda, ¿no? Claro, pudieron ser las guías de onda que hemos visto anteriormente, en un rectángulo, ¿no? Pero estas son guías de onda diferentes, por ejemplo, ¿no? Que están siendo estudiadas ahora en la Universidad de Sao Paulo, que son guías llamadas pedestales, que tienen unas propiedades más interesantes, ¿no? Unas propiedades interesantes en cuanto al guiamiento y posibles aplicaciones de sensado, por ejemplo. Bueno, acá es una foto en donde estamos midiendo lo producido en el laboratorio de microfabricación de la Universidad de Campinas, ¿no? La Universidad de Campinas tiene un laboratorio de microfabricación donde se pueden hacer este tipo de estructuras, de microestructuras, y obviamente tienen que pasar por un proceso de caracterización. Entonces, justamente nuestro grupo tiene experiencia en este tipo de caracterización de dispositivos ópticos. Por ejemplo, esta es una imagen en microscopio donde se puede ver la resolución de una técnica de fabricación de guías de onda utilizando este método, ¿no? Que es escrita directa al láser, ¿no? Entonces nosotros hemos puesto un material, que es un material eléctrico SU8, encima de un substrato de silicio. Obviamente esta figura es referencial, ¿no? Porque aquí ya está construidos los componentes, ¿no? Cuando no tiene nada, todo es de este color, ¿no? Es un color así más gris, digamos, ¿no? Por medio del color se puede reconocer inclusive la espesura del óxido sobre el silicio. Wow, por aquí pasa un trueno. Entonces, hay una serie de elementos que son importantes para poder realizar la fabricación y elementos importantes también para realizar la caracterización de los dispositivos semiconductores, digamos, de los elementos de fotónica integrada, ¿no? Entonces yo estoy mostrando acá algunos resultados que se han tenido. Por ejemplo, esta foto acá de la derecha, abajo derecha, es un sensor fotónico trimodal. Acá ustedes ven solamente 9 líneas, ¿no? No tiene ningún sentido, pero estas 9 líneas representan guías de onda que son multimodo, y encima de estas líneas, que son las líneas gruesitas, arriba puede haber líneas que son más finas, ¿no? No se puede ver por la foto, por la resolución microscópica. Abajo también tiene líneas más finas, que son las líneas monomodo. Entonces, este tipo de estructuras tienen una utilidad, ¿no? Son guías de onda que tienen una función. En este caso, como mencionado, son diseñados para ser sensores. Bien, entonces, hablar un poco de la Facultad de Eléctrica y Computación. Yo me encuentro aquí en la ciudad de Campinas, en Brasil, que es en el sudeste de Brasil. Hay posgrado en la Facultad Eléctrica, hay un cuerpo docente de más de 80 profesores, alumnos regulares son casi 600, alumnos de maestría o de doctorado, es una gran cantidad. Te cruzas con un alumno, lo más probable es que esté estudiando maestría o doctorado. Y bueno, y hay una gran producción de tesis defendidas, ¿no? Cada producción de maestría y de doctorado produce por lo menos un artículo, ¿no? Y se fomenta y se fortalece una determinada línea de investigación. Entonces, hay varias áreas de concentración en la Universidad de Campinas, en la Facultad de Eléctrica y Computación donde yo estudio, que es automatización, electrónica, biomédica, computación, telecomunicaciones, etc. Entonces, una de las aplicaciones, digamos, que también
tiene la óptica, ¿no? Porque yo tengo entendido que muchos de los presentes son de física, ¿no? Por ejemplo, la óptica en qué se puede aplicar en aplicaciones médicas, ¿no? Procesamiento de imágenes, manufactura, proceso de fabricación de nuevos materiales, defensa y seguridad. Claro, no queremos hablar de que se desarrollen aplicaciones militares, lamentablemente es una realidad y es algo que empuja mucho la industria óptica también. También, ¿qué hay? Por ejemplo, investigación en física cuántica. Sabemos de que cuando tenemos una fuente de luz, una de las limitaciones principales es en un elemento fotodetector, es el ruido cuántico, ¿no? Porque obviamente la luz no solamente es una onda que tiene una intensidad, sino también está formado por pequeños corpúsculos que están relacionados a una masa que son los fotones. Otro que es, por ejemplo, otra aplicación, energía solar y conservación de energía. Se puede diseñar a partir de la óptica un estudio adecuado de los materiales, cuál es la mejor geometría, la mejor configuración para hacer paneles solares más eficientes y con qué tipo de materiales. Telecomunicaciones, ¿no? Esto jaló mucho el tema de la óptica en los años 90, 2000 y hasta ahora también, ¿no? La fibra óptica ya está alrededor del mundo, hay una serie de componentes de telecomunicaciones para aumentar las tasas de transmisión. Y bueno, también ciencia profunda que está relacionada a ciencia del espacio. Recientemente se ha lanzado un nuevo telescopio, James Webb, al espacio profundo, digamos, uno de los puntos en que del sistema solar, para poder ver a mayor distancia los fenómenos del universo. Entonces, obviamente tiene que ver mucho con óptica, ¿no? Porque es un telescopio que tiene una resolución nunca antes vista. Bien, ¿quiénes son los investigadores de nuestro grupo? Son básicamente dos, son los líderes del Laboratorio de Electromagnetismo Aplicado y Computacional. Es el doctor Hugo Hernández, él es peruano, él ayuda mucho con colaboraciones con universidades e instituciones de Perú, él es el director del laboratorio, y bueno, también está el profesor Lucas Gabrieli, que es un profesor que ha venido recientemente y está consolidando el grupo de fotónica también en nuestro laboratorio, ¿no? Y no solamente ellos dos, ¿no? Sino también esto es en el lado de ingeniería eléctrica, ¿no? Pero más profesores se encuentran en el lado del Instituto de Física, ¿no? Seguramente ustedes van a tener preguntas luego. Y ahí ven hay varios profesores, varios grupos, varias líneas de investigación que se pueden discutir, ¿no? En nuestro caso particular, nuestro grupo toca tres temas, ¿no? Electromagnetismo computacional, dispositivos de microondas y dispositivos fotónicos para aplicaciones de telecomunicaciones y de bioingeniería, digamos, ¿no? Aplicaciones médicas. Entonces, ¿qué es la nanofotónica? Justamente es el trabajo de la manipulación de la luz en chips que tengan con guías de onda que tienen resolución nanométrica, ¿no? Lo más clásico, por ejemplo, en comunicaciones que se trabaja con 1550 nanómetros, las guías de onda de silicio son de las dimensiones de 450 y 220, ¿no? Lo más común, digamos. Entonces, por ejemplo, tú tienes todo un circuito integrado en la punta de la yema, en la yema de los dedos, ¿no? De la mano. Entonces son bastante pequeños. No es una industria simple, es una industria bastante sofisticada. Pero en el mundo está bastante, ahorita es un centro de atención de desarrollo tecnológico y científico. Bueno, eso sería todo por mi parte. Yo quedo muy agradecido, estoy pendiente de las preguntas y cualquier colaboración, cualquier duda, pueden hacérmelo ahora o también pueden hacérmelo llegar a mi correo. Muchas gracias, Adelia, y a ustedes por escuchar.